Bueno, estamos aquí de nueva cuenta en una entrevista para el 19º Festival Internacional de Cine de Morelia. Esto es para la Angelópolis del Cine y Agencia Informativa 060. Y estamos en esta ocasión con el joven Lorenzo Navas, director del cortometraje, también escritor por cierto, llamado Todo lo que fuimos, entre paréntesis el Exacto. MOS. Y pues nada, estamos a muy poco tiempo de que el festival arranque. Esta entrevista se realiza el 25 de octubre de 2021 y el festival arranca el día 27. ¿Cómo se Muy, encuentra, joven muy bien, Lorenzo? muy bien, Ángel, ¿tú cómo estás? Todo correcto aquí con de Qué chido. repente lluviecita, pero poco a poco saliendo adelante. Me están diciendo, qué bueno que me advierten porque me hubiera podido ir muy fresquecito y está bueno ir preparado. Sí, hombre prevenido vale por dos. Exacto. Y hablando de prevenciones, ¿cómo fue la realización de este cortometraje? Porque tal parece que fue en medio del COVID. ¿Cómo fue el protocolo de Sí. realización? ¿Cómo fue la convivencia con los actores y demás? Pues fue, fue uno de los retos definitivamente. Yo creo que de los que más canas verdes o de más estrés nos sacaron, porque también era, como tú sabrás y como todos sabrán, planear cosas el año pasado fue un albur y nosotros, uno de los albures que nos echamos fue planear un cortometraje en diciembre y nosotros pensando en que las cosas iban a mejorar, ¿verdad? Como todo el mundo pensando en Mm, como ya seguro para diciembre va a estar todo mejor, cosa que evidentemente no fue así, y nos tocó como uno de los picos, de los tantos picos que ha tenido la pandemia. Justo así, cuando nosotros ya habíamos tenido las fechas, ya teníamos todo apartado, nos cayó semáforo rojo. Y pues bueno, para nosotros también fue un reto económico, evidentemente, porque pues teníamos que tener todo este trato pues correcto, hacia el cast y en general hacia el crew, no nada más hacia el cast, sino hacia todo el crew, porque pues todos están dando de sí todo lo que tenían, siendo un corto independiente también sabían muy bien a lo que se atenían y lo que estaban entrando, que era básicamente algo con pagos casi que simbólicos, y nuestro pago en realidad era procurar esta seguridad y este cuidado, y la verdad es que creo que lo hicimos bastante bien. Yo quedé bastante sorprendido porque había una buena afortunadamente los sets donde estuvimos eran sets que en cuanto a producción nos rifamos porque eran sets que nosotros éramos cercanos a las personas que eran dueños de los lugares. Entonces teníamos la facilidad de estar en distintos espacios de todos los sets, eran espacios con espacios abiertos. Entonces, afortunadamente en ese tema nos fue bastante bien y nos pudimos distribuir muy chido. Hubo momentos donde eran como mucha tensión porque de repente te das cuenta y había 7 personas en el cuarto y hace mucho tiempo ujú. que no estabas con 7 personas en un cuarto, ¿no? Como que venías de estar con tu familia nada más y de repente estás con Sí. 7 personas distintas, que de repente fue como un shock, pero al final éramos personas que nos estuvimos tratando casi que diario durante meses o semanas al menos, entonces no éramos tan ajenos, que eso era algo bueno, pero bien, fue un reto que al final no tuvimos de otra más que sobrepasarlo porque teníamos de dos, o atrasar el corto y atrasarlo y atrasarlo y atrasarlo, o hacerlo. Y pues todo el Ujú. crew, hablamos, en realidad nosotros fue un tema que hablamos con el crew y queríamos que estuvieran conscientes que pues sí, era un riesgo, ¿no? Porque al final sí era tomar un riesgo estar haciendo un cortometraje en plena pandemia y afortunadamente todo el crew lo tomó y afortunadamente no hubo ningún afectado, no hubo ningún brote del virus ahí, entonces Ujú. salimos ilesos de ese reto, que fue algo chido. No, y aparte, sí, el corto va también de eso, de los Sí, riesgos del COVID, porque tenemos a dos personajes, a Rafa y José. Este último va a visitar a su amigo después de pues, bastante tiempo, por obvias razones, de contingencia sanitaria, COVID y demás. Y pues lamentablemente a Rafa se le muere su papá. No te sí. dice que el cortometraje de qué es, supongo yo que fue del bicho este, Ajá. porque este Rafa está haciendo unas llamadas al crematorio o a la funeraria para ver si se podía hacer algo con el cuerpo de su padre, pero como bien conocemos actualmente en México y en todas partes del mundo, a quienes han muerto por esta enfermedad no los creman, sino directamente los meten lamentablemente en bolsas por esto y por cuidados sanitarios. Eh,
abordó el tema del COVID conforme a lo que se ha vivido, ¿verdad? Y las complicaciones que estos dos personajes tienen para que fuera más realista. Sí, creo que un poco el tema del COVID fue surgiendo mientras lo estaba escribiendo, porque pues como que, o sea, inevitablemente pues siendo un tema que lo tienes encima y todo el tiempo es como un chango en la espalda porque estás viviendo esa situación en el momento, entonces creo que naturalmente fue entrando y en realidad también como que el tema el tema que está en la primera capa, que es como la muerte y el tema de llevar a este señor a este lugar extraño a cremarlo, surgió de un chisme que me contaron en mi familia, ¿no? Como, no, pues que al tío de tal güey lo llevaron a un hoyo de barbacoa, lo cual evidentemente después vi que me enteré que era mentira al principio y no sé, siendo México lo veía muy factible, dije, claro, es que seguramente es muy, muy factible que pase eso, ¿no? Como, pues no precisamente un hoyo barbacoa, pero sí en un lugar poco ortodoxo. Creo que cremaciones en México se dan en todas partes, entonces me parecía muy curioso y me parecía muy lindo también, como yo me ponía a pensar en mi mismo padre y yo decía, uff, si le hubiera tocado que lo cremáramos en un hoyo de barbacoa, me hubiera mentado la madre porque él odiaba la barbacoa, ¿no? Y de hecho fue uno de los temas que yo dije, estaría bueno meterlo en el personaje y bueno, ya ves que hay muchas ideas que tratas de meter, que unas quedan, otras no quedan. Y pues no sé, como que también me pareció con mucho sentido, como que tratarlo sobre todo como un tema que estuviera flotando en la situación y no fuera evidente, ¿sabes? Como que si te das cuenta en realidad en todo el corto evité totalmente mencionar la palabra pandemia, COVID, cualquier cosa así, sino todo se da nada más porque traen cubrebocas y porque implícitamente vas entendiendo, creo que también es una situación tan global que todo el mundo dice, claro, pues es que están llenos los servicios fúnebres, ¿no? Como que sí pasó y todos tenemos esa información que sí pasó, ¿no? Que todos sabemos que sí hubo como servicios funerarios saturados y, y creo que es eso, como que fue una situación tan actual y tan presente mientras lo estaba escribiendo que dije, lo tengo que meter, porque además también me da libertad de llevarlos a esa decisión, ¿no? Como siendo joven, desesperado y haciéndote cargo de un señor que pues supuestamente es tu padre, pero nunca te peló, pues ya vamos a solucionarlo como se dé, ¿no? Y creo que un poco también es eso, como que lo agarré un poco de excusa y me dio libertad de llevarlos hacia donde yo quisiera también. Y es un muy buen lugar a donde los lleva, porque el señor que prácticamente está en postre de fallecido todo el corto, pues tuvo que haber aguantado determinados días de rodaje. No vamos a repetir esta escena, no, este diálogo no va así, o como bien dijo, lo de estar 7 personas en un solo cuarto. La escena final con la tía de José, ahí están 3 personas, más un fallecido, más otro en cámara, más otro en el guión, más otro dando indicaciones. Eso me parece un juego interesante, pero también lo que significa para el propio Rafa, el parecerse mucho a su padre, de acuerdo con lo que le dice José, y eso al final tiene un pago, porque hay una escena, me parece la escena más emotiva de todo el corto, cuando está él solo con su padre y pues yo lo interpreté como el reflejo de lo que muchas familias han vivido en el último año y medio, que no han tenido la oportunidad de estar frente a frente con el cuerpo de su familiar, pero que sí han sufrido las pérdidas. Ese es, yo creo, el mensaje más fuerte que yo capté personalmente. Claro. Es muy lindo que menciones eso porque también me encanta, siendo mi primer ficción, como que me encanta, me está fascinando ver las distintas lecturas que tiene la gente de esta historia, ¿no? Porque partiendo de algo muy personal, que es la relación con mi padre, la cual fue aparentemente muy, muy distinta a la que tienen Rafael y su padre, ¿no? Como no tenía años de separación con mi padre, me llevaba increíble yo con mi padre, pero hubo muchos temas que por encima yo quise tratar y muchos sentimientos que yo me fui dando cuenta traté de hacerlos presentes. Uno de esos, me parece muy lindo como toda esta lectura que tienes tú, ¿no? Porque pues para mi intención era como este reconocimiento de Rafael con su padre, ¿no? Como
por fin tener este tiempo solos y que se ve interrumpido en distintos momentos del corto, ¿no? Cuando se encuentra este lunar que tiene también el padre y que lo interrumpe José, o cuando está con el padre y de repente llega el policía, o cuando está él solo y de repente llega José de nuevo a decirle como, oye. Entonces como que son distintos momentos donde él tiene encuentros con su padre, ¿no? Y se va dando cuenta como de, claro, este señor es mi padre. Y descubriéndolo poco a poco, y también creo que el final para mí es como un renacimiento para Rafael, como todo este proceso tan pesado de llevarlo por un día y de estar con él y de encargarse de algo que por curiosidad lo hizo, pero aparentemente no tenía ganas, porque este señor es totalmente ajeno a él y le cae mal y todo, pero poco a poco se va encontrando con su padre, a pesar de toda esta distancia, como que la sangre siempre llama y la carne siempre llama. Y creo que sí para mí es una parte, yo mismo he visto mi cortometraje y he visto distintos niveles de lectura que yo le fui metiendo ahí, y para mí este luto también, pues es un momento muy hermoso y muy solemne para mí, para el personaje, porque para mí fue así la muerte de mi padre, ¿no? Un momento muy personal y que es irrepetible además, y para mí yo quise retratar este momento de Rafael con su padre como un momento irrepetible, y que él sabe que va a ser irrepetible y que se da cuenta a mitad del proceso que es irrepetible. Y todo este proceso que tiene con su padre al final es como reconocerse a sí mismo en su padre y decir como, claro, es que tú vives en mí, yo vivo en ti, a pesar de todos los años de distancia, ¿no? Y a pesar de cuánto no me quiero parecer a ti, pues al final del día eres mi padre. Claro. Y creo que sí, algo muy chido de la muerte, a pesar, por más irónico que suene, es que es un tema, o sea, es muy evidente, pero es un tema tan universal que cada quien tiene una lectura de esta muerte, ¿no? Y todo el mundo va a tener una lectura de una muerte, por más lejana que sea el tema. Tú vas a decir, claro, es que para mí, en tu caso, a mí me recuerda mucho estas muertes que la gente no tuvo chance de estar cerca, ¿no? Y esta persona está ahí. Creo que la causa de la muerte de Jorge, que es el padre de Rafael, para mí es como un poco, hubo un momento en donde yo dije, no, que se muera de tal y que se muera de tal, y yo no quiero que se muera de COVID, ¿no? Pero al final me parece muy chido saber que la gente tiene distintas lecturas de, yo creo que se murió de esto, yo creo que se murió de esto, ¿no? Porque Sí. creo que la causa de la muerte es lo más relevante, sino el hecho de que está muerto, ¿no? Y ponerle una causa me parece muy chido, porque creo que cada quien está relacionando esa muerte con un tema muy en particular, o con distintos temas dentro, ¿no? Porque la muerte de un padre siempre es algo, pues siempre es algo que te puede poner en común, mismo cuando tu padre aún está vivo, ¿no? Claro. Precisamente ese yo creo que va a ser el mensaje que la audiencia puede interpretar. Porque ahorita también me acordé de algo que dijo Guillermo del Toro cuando le hicieron una pregunta en los Globos de Oro. Que nosotros los mexicanos somos tan conscientes de la muerte que hasta a veces nos mofamos de ella. Somos tan conscientes que hacemos chistes, hacemos películas sobre eso, que la parca, que esto, pero hay momentos como este en donde la muerte es tratada como un momento que todos pues vamos a vivir. Lamentablemente no es uno que quiera cualquier persona experimentar, pero en determinado momento del partido pues se va a vivir. Claro. Y el corto termina muy bonito, ahora sí como literalmente casi como empezó. El señor vivió y murió por su camiseta del Necaxa, y el hijo dijo, ¿sabes qué? ¿Te encantaba el fútbol? Pues tus cenizas a lo que diga el campo. Muy bonito, sí. Muy bonito final. Qué chido. Justo algo que me llama mucho la atención que dices es como que siento que al final como que hay temas tan banales como siento que el fútbol y un equipo en México es como algo que llega a ser hasta un tema espiritual, ¿no? Y es un tema como muy importante en la vida de la gente. Y también para mí, qué bueno que lo dices, ¿no? Porque a veces creo que queda como muy por encima el tema del fútbol y la cancha, y como que la gente, o las pocas personas con las que he podido platicarlo, como que no le... Para mí era muy... momentos que regresen al padre, ¿no? Y que al final, a pesar de todo, él decide ser padre y decide darle una buena despedida, ¿no? Como en su cabeza él se lo merece. Y me parece muy chido también lo que dices de la muerte, ¿no? Y lo que menciona Guillermo del Toro, como para mí en mi familia, y es un caso muy particular porque lo comparo con mis amigos y todo, y llega a ser como
un shock cuando yo puedo hacer chistes acerca de la muerte de mi papá y creo que muchas veces llegaban a ser como, híjole, este chavo como que necesita paro porque se está bromeando, igual y se está protegiendo de su luto y no, en realidad en mi familia todo este luto nos permitió vivir toda la parte trágica que trae una muerte, que siempre hay algo trágico, de manera tan linda que nos permitió también ver la parte, aunque suene muy raro, la parte linda de la muerte y de la despedida de mi padre, que creo que hay muchas Claro. cosas y, y desde un principio hubo humor al respecto, porque también creo que algo que sucede, no sé si como mexicanos, pero como seres humanos, creo que llega un punto en donde, o no sé si en todos, pero en muchas personas, donde llega ese momento donde aceptas que se va a pasar y donde aceptas que esa situación es tan inevitable que hay que jugar un poco con ella, ¿no? Y que obviamente hay muertes trágicas y hay muertes trágicas. Hay muertes de accidentes y muertes inesperadas y hay muertes tan esperadas y muertes tan Ujú. anunciadas Sí, que no te queda de otra más que celebrar esa vida que provoca esa muerte, ¿no? Porque para mí este luto y todo este como homenaje que hace al final al padre es como celebrar su vida, a pesar de que estuvimos tan lejos y a pesar de que hubo tanta distancia como lo conoció, o sea, prácticamente se reunió con el muerto. Me explico, como que nunca ujú, regresó con él en el proceso de su muerte y en su enfermedad y bueno, lo acompañó, sino se reunió con él de nuevo muerto y pues ya no hay de otra, ¿no? Ya ni llorarle, porque ya está muerto, ¿no? Entonces lo que claro. queda es celebrar como toda esta vida y para mí justo viene un poco también este tono que tiene todo el corto, ¿no? Que va entre la comedia y el drama, porque pues para mí eso es la muerte, es un drama y es una tragicomedia todo el tiempo, como que es Sí, inevitable, al menos desde mi punto de vista, no encontrar esta parte cómica dentro de la muerte y pues es curioso porque sí llega a ser un golpe para muchas personas porque puede ser una tragedia totalmente, sea como sea la muerte para muchas personas, ¿no? Creo que en México también sucede eso. Me parece, estoy muy de acuerdo con lo que decía, con lo que dice también Guillermo del Toro, pero también creo que en México al menos, lo digo desde un punto donde yo conozco al 100% y tú también podrás conocer, como mexicanos conocemos las distintas aristas que tiene la muerte, ¿no? Y creo que hay una parte muy tradicional en México donde la muerte es como algo inevitablemente triste, ¿no? Y, y me gusta navegar entre esas dos cosas, como entre jugar tradicional que es. Y creo que es algo muy chido en México, como que existen estas dos caras, ¿no? Como que no ujú, siempre va a existir la parte solemne de, bueno, se murió y trascendió, sino puede existir la tragedia y el luto eterno, o puede existir como el festejo de la muerte de alguien, ¿no? Que eso es algo muy claro. chido también. Me acuerdo que cuando estábamos rodando el corto, había un funeral en la casa de al lado en algunos momentos, Mm, no sé si fue en los scoutings o si fue ya en el rodaje, pero había un funeral lo grabamos en Texcoco y había un funeral en una casa como muy tradicional y muy familiar y dije, wow, es que, o sea, me pareció como muy, me pareció como tan coincidental que no parece coincidencia, ¿sabes? Sino parece como que tenía que suceder algo así, como que teníamos que atraer a la muerte en esta historia que gira en torno a la muerte todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro. no sé, y además era una fiesta, me acuerdo que había gente riéndose en ese funeral y todo, y yo dije, hasta llegó un punto donde dije, Mm, ¿cómo puedo meter eso en el cortometraje? ¿Cómo podemos inventar una nueva escena donde haya un funeral al lado? Pero bueno, obviamente no pasó, pero sí, como que creo que es algo muy común que tiene tantas aristas que es necesario ujú, tocarlas todas, ¿no? sí. Sí, y es un tema que mucha gente interpreta de distintas formas. Ahora sí que el único fin es ese. Ahora sí que Claro, la vida es un viaje de ida, pero nunca de regreso. claro, Ahora sí, independientemente también de las creencias de cualquiera, polvo eres y en polvo te convertirás, bien nos han dicho en exacto, determinadas ocasiones. exacto, Se festeja la vida, se celebra, sí se llora a la persona porque ya no lo vamos a tener con nosotros, pero mínimo tuvo una vida pues alegre, dichosa, con muchas vivencias y eso es lo que se recuerda con todo cariño, como bien dice. Y claro. obviamente con todo esto del tema del COVID, sí muchas personas han experimentado la pérdida de un ser querido, pero, pero la vida continúa y ahora sí que con todo y todo seguimos aquí.
un año y medio Claro, después, seguimos aquí, en pleno festival de cine. ¿Cuántos no habrán llegado? Por eso yo creo que claro. también hay que estar agradecidos de la oportunidad que nos está tocando vivir. Sí, algo que me parece muy importante también es presenciar la muerte en vida. Creo que, o sea, me parece muy lindo. Hay un libro de José Revueltas que se llama El luto humano, que es un libro que a mí me gusta mucho y que justo al inicio era algo que a mí me gustaba mucho y que yo buscaba retratar mucho en esta relación de tres personas, porque para mí siempre existen y Jorge, el padre de que siempre está vivo, siempre está presente, a pesar de no estar presente. Y en este libro de José Revueltas habla de la muerte. Los primeros dos renglones, los primeros dos párrafos hablan sobre cómo la muerte estaba presente en el cuarto y cómo cómo se sentía en distintos elementos del cuarto, en la parafina de las velas, en el silencio del cuarto, en el frío del ambiente, en el humo espeso y obviamente de una manera literaria increíble como solo José Revueltas sabe, pero me, esa presencia fue algo que sentí tan en común con mi luto y con la manera en que yo viví lo de mi papá, que yo dije, es que necesita estar presente esa persona. Nunca podemos dejar atrás al cuerpo. Como que el cuerpo siempre tiene que estar jugando en la historia. Y curiosamente siempre está presente. O sea, como que sí es evidente porque siempre está el cuerpo en toda la historia, pero para mí siempre está presente el Jorge, ¿no? Como dicen en esa frase que dice el elefante del cuarto, the elephant in the room, como siempre está presente ahí como un fantasma y como que me acuerdo que fue un tema con el actor porque él iba muy emocionado y tenía un concepto del papel muy distinto en el que flashbacks y él o iba a poder tener en alguna escena y pues yo le decía con mucha pena, pero mucha pena entre comillas porque yo veía mucho la importancia del cuerpo y no es que él siempre estuvo ahí, obviamente hubo momentos en donde no era él, pero como que él a veces me decía, no, y pues bueno, me di cuenta que pues nada más es un muertito, ¿no? Y yo le decía, no, pero quiero que entienda que es un muertito que es muy importante y es tan importante que solo ves su cara hasta el final. Todo el resto del corto ves el cuerpo, en la primera escena nunca ves su cara, su rostro lo conoces hasta el final y para mí era muy importante mantener ese anonimato, entre comillas, porque lo ibas develando de distintas maneras, ¿no? Como que incluso ves primero sus manos y sus pies antes de ver su rostro. Y su rostro es lo último que conoces de esta persona porque, pues no sé, son elementos que, como que el rostro evidentemente es lo que primero te identifica como persona, pero me interesaban mucho también todos estos elementos que te reconocen como persona, aunque sea por más ligero, ¿no? Como las manos, los pies, el lunar en atrás de la oreja. Claro. Y Sí, todo creo lo que, demás. creo que es algo muy chido, como que un muerto es una presencia muy importante. Y sobre todo me imagino, yo nunca he viajado con un muerto, pero yo me ponía en los papeles, decía, bueno, sentirlo presente, ¿no? Como que es imposible no sentir un cuerpo. Es curioso porque alguien puede estar dormido y se te olvida que existe, pero alguien puede estar muerto en el mismo espacio y jamás se te va a olvidar que existe, ¿no? No se te va que existe esa persona por más inmóvil e inmutada que esté en ese lugar, tú sabes que existe ese cuerpo, ¿no? Entonces, Claro. como que la muerte es una presencia muy, muy irónica, porque a pesar de que es la muestra más grande de la no presencia de una persona, me parece que puede ser la presencia más marcada, ¿no? Como que la presencia a partir de la ausencia es una de las presencias más fuertes que existen. Entonces, eso para mí también era muy importante, retratar la presencia de Jorge a pesar de su ausencia. Claro. Sí, al final del día uno está presente en cuerpo o no. Y Claro. eso es también lo que el cortometraje nos quiere comunicar. Al final del Totalmente. día, repito, la muerte es el viaje último del ser humano. De cualquier forma, sea en un accidente, de un infarto, COVID, porque me caí en el baño, Lo porque que vi sea. una película y me impactó tanto la escena que me morí, que descendió el Necaxa, Claro. lo que sea. Al final del día, el fin último del ser humano es vivir la vida tan buena como sea posible, disfrutarla, porque es finita.
Y eso también es Claro, lo que el cortometraje nos indica. Aunque haya totalmente. peleas entre Rafa y José, al final siempre terminan diciéndose perdóname, la regué, y continuamos viviendo con las Claro, sí, personas que nos rodean. totalmente. Y creo que la amistad para mí también era algo muy importante, evidentemente, ¿no? Como que José siempre es Sí, esta persona comprensiva, como de, o sea, Rafa está siendo una persona totalmente poco tolerante, ¿no? Y José creo que siempre está en este papel de ser un ayudante y de siempre estar soportando y que Rafa no se caiga, sobre todo, como que siempre está aguantando a Rafa y que no se caiga y que no se caiga y que no se caiga, hasta llevarlo a su punto de inflexión y de decir, bueno, estás tú solo ahora. Pero siempre existe eso, ¿no? Como que al final me acuerdo mucho de una maestra de guión y cómo nos hacía exámenes preguntándonos, ¿y ustedes cuáles creen que es el tema del de la película o del ujú, cortometraje? Y nosotros siempre nos debrayamos y decíamos, es esto, y siempre concluía y nos decía, el tema es el amor. Entonces, como que haciendo este cortometraje me di cuenta y dije, claro, es que al final del día el tema fue el amor. claro, Entonces, como que sí, sí, sí. es chido, como que el amor siempre te está uniendo o te está separando, ¿no? Ujú. Exactamente, este es el tema del corto, el amor hacia nuestra familia, pues ser precavidos de que en cualquier momento nos vamos a morir y obviamente celebrar la vida de quienes estuvieron cerca de nosotros. Y Claro, espero que así la gente reciba este cortometraje porque va a tener muchas interpretaciones también conforme a las vivencias que las personas hayan claro. tenido. Pues le deseo muchísimo, muchísimo éxito con este Muchas corto gracias, Ángel. que toca un tema crucial y obviamente pues ya a disfrutar el certamen. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Espero verte por allá. Espero conocerte en persona. Claro que sí, acá nos veremos. Muchísimas gracias. Perfecto.